pero creo que muchas veces podemos tener más semejanza a los malos que con los buenos, ¿verdad? Inconscientemente. Por eso es importante reconocer qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si no aprendemos de los errores pasados, estaremos expuestos a cometerlos de nuevo. Desde que leemos la historia en la Biblia, desde Génesis, nos damos cuenta que Dios siempre quiso lo mejor para su pueblo. Siempre buscó guiarlos, ayudarlos, protegerlos, proveerles, librarlos, levantarlos, sanarlos, ¿verdad? Siempre buscó tener lo mejor para su pueblo. Pero había solamente una condición para que la protección y el cuidado de Dios estuviera siempre con ellos. ¿Cuál fue la única condición que Dios les puso desde un principio? La obediencia. Sean obedientes, obedezcan lo que les pido, obedezcan los que déjense guiar por mi palabra, sigan mis caminos. O sea, la obediencia era indispensable para Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Dios eligió cambiar la obediencia por la rebeldía. Y lo podemos ver a través de toda la historia. Fueron rebeldes por aquí, hicieron esto, lo que les daba su gana, hacían de las suyas, no les importaba, no había temor a Dios. Entonces cambiaron la obediencia por la rebeldía a Dios. Fueron tan rebeldes que al punto que creyeron que con solo hacer un sacrificio, o sea, me voy a portar mal, hago lo que me dé la gana, voy en contra de las leyes, de los mandamientos, de lo que le agrada a Dios, pero no importa. Estaban tan mal ellos que pensaban que con tan solo hacer un sacrificio, una manda, una penitencia, Dios les iba a perdonar todo lo que ellos hicieran. O sea, la falta de obediencia la cambiaron por hacer ofrendas, holocaustos, por llevar esto, ¿verdad? Cosa que a Dios realmente no le agradó. Oiga lo que el profeta Samuel le dice al pueblo de Israel, a 1 Samuel 15:22. Oigan, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan a la palabra de Jehová. Siguiente. Ciertamente, dice, continuando con el 22, ciertamente, ¿qué es más importante para Dios? El obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer a Dios es mejor que hacer ofrendas, que hacer, ¿cómo le llaman? Mandas y todo eso. Dice, no, obedéceme. Haz lo que te pido hacer, escucha mi palabra y guíate por ella. O sea, entonces el obedecer era más importante. Sin embargo, en la actualidad hay personas que hacen sacrificio por una cosa. No, yo no voy a hacer esto porque quiero hacer un sacrificio para Dios porque le prometí eso. Y hacen el sacrificio por una cosa, pero están desobedeciendo a Dios por muchas más. O sea, ellos se enfocan en ese sacrificio sin importarle cómo está su vida en otras áreas con Dios. Es lo que dice, no, yo no quiero sacrificios, quiero la obediencia, quiero que me escuches. Bueno, ¿y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Obedecieron o no obedecieron? La palabra creo que es una pregunta retórica. Todos sabemos que no obedecieron, ¿verdad? Sino que hicieron todo lo contrario. Y cuando no hay obediencia a Dios, existe el peligro de perderlo todo. Si no hay obediencia, usted está corriendo el riesgo de perder todo lo que ha acumulado, todo lo que Dios le ha permitido tener. Como dicen, para muestra un botón. Vaya a Génesis, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Perdieron el privilegio de permanecer en el huerto por desobedientes. Vea lo que le pasó a Sansón, al rey Saúl, que vamos a hablar un poco de él el día de hoy. Al hijo pródigo. ¿Qué le pasó a Jonás por desobediente? ¿Recuerdan? Entonces, siempre la desobediencia va a traer serias consecuencias a la vida de las personas. Y debemos de notar o tomar nota cuando usted lea la historia de esas personas que desobedecieron a Dios. No solamente mire lo que perdieron, sino también lo que sufrieron. Y podríamos decir que no solamente ellos, sino la familia, los hijos, las personas que estaban a su alrededor, sufrieron por las decisiones de mamá y papá o los líderes de ese hogar al desobedecer a Dios. Entonces, eso fue precisamente lo que pasó con la nación de Israel.
pagó las terribles consecuencias de la desobediencia y pasó de ser una nación rica, una nación que iba en prosperidad, a la pobreza y la esclavitud. De un extremo, por desobedecer a Dios, pasó al otro extremo. De estar acá arriba pasó a lo más bajo, a la esclavitud, a la pobreza, al maltrato. El pueblo de Dios, ¿verdad?, siendo humillado por las naciones paganas, los reyes paganos. Así que todo eso por desobedecer y rechazar a Dios como rey. El pueblo de Israel, vamos a darnos cuenta que el pueblo de Israel quería un rey. Ya tenían un rey, pero ellos van a pedir otro rey. Le voy a explicar cómo y por qué Israel pasó a tener reyes terrenales, ¿ok? Recuerden que en la introducción me gusta darle el contexto de lo que está ocurriendo, de cómo llegamos al punto de los reyes, porque de nada sirve que le empiece hablando de Saúl, pero cómo llegó Saúl a la historia. Vamos a ver un poquito de historia. Entonces, en aquel tiempo, en ese tiempo que estamos aquí hablando nosotros, solamente las naciones gentiles tenían reyes, ¿ok? Estaba, por ejemplo, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Egipto, el rey de los filisteos, el rey de los amorreos, el rey de Jericó, ¿ok? Estas naciones, las que les mencioné y muchas más, eran enemigas del pueblo de Dios. Esas naciones eran gobernadas por reyes. Ellos tenían sus reyes, tenían su jerarquía, su monarquía, o sea, todo bien estructurado, bien bonito. Imagínense el pueblo de Israel ir de la nación de Israel, y cuando iba a alguna de esas ciudades veían grandes palacios ordenados, y el pueblo de Israel no tenía palacios. Tenía un templo donde habitaba Dios. Ellos miraban el palacio y querían algo así. Entonces, si las naciones tenían reyes, ¿qué había en Israel en ese tiempo? ¿Quién gobernaba Israel? Bueno, vamos a ver, estaba gobernada por quién. A Jueces 21:25 dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le daba su regalada gana, ¿verdad? Lo que le bien le parecía, eso hacía. En ese tiempo es cuando leemos la historia de Ruth, ¿verdad? Cuando dice: no había reyes en la nación de Israel. ¿Y qué pasó? No había rey, pero la nación de Israel empezó a ser gobernada, empezó a ser guiada por ¿quiénes? ¿Por los quiénes? Los jueces, ¿ok? Los jueces empezaron a gobernar a Israel. Ahora, los jueces eran individuos con mayor influencia en el pueblo de Israel, o sea, eran personas importantes. Ellos tomaban las decisiones más importantes del pueblo. También guiaban al pueblo a los caminos de Dios cuando el pueblo se empezaba a descarrilar. Recuerda cuando usted puede ver la historia de Jueces. Entre los jueces había líderes militares y líderes religiosos. Y la autoridad, por lo general, era reconocida por la mayoría de las 12 tribus. O sea que andaban unidos y las 12 tribus reconocían el poder del juez. Algunos de los jueces que usted se le vengan a la memoria podría ser, por ejemplo, ¿quién? Mencione un juez. Sansón, Otoniel. Yo lo sé porque los tengo que apuntar, ¿ok? Jefte, Barak, o sea, algunos de los jueces que estuvieron activos en aquella ocasión. Fíjense lo que dice Jueces 2:18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. O sea que mientras Dios era quien levantaba al juez, no los elegía el pueblo, Dios se los levantaba. Es el juez que ocupa, guiaba o regresaba al pueblo de Dios a los caminos de Dios, valga la redundancia. Pero el pueblo de Israel empezó a tener problemas con los jueces. ¿Okay? Llegó el momento en que dijeron: estos jueces que están haciendo ya los tienen hartos, Fíjese lo que ocurrió, 1 Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, Samuel era el juez, puso a sus 2 hijos por jueces sobre Israel. O sea, bueno, pues mis 2 hijos van a seguir mi legado. Esos van a ser los 2 jueces que van a seguir. Versículo 3. Pero ¿qué ocurrió con los 2 hijos? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes, ¿qué hacían?
se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, los hijos de Samuel, cuando ellos iban a ser los jueces siguientes, ¿qué esperan? Fueron corruptos, empezaron a recibir soborno de los carteles, ¿verdad? Iban a decir, mira, cuídame por aquí, ayúdame por acá. Entonces empezaron la ley, ya no la aplicaban de igual manera para todos. Los ricos tenían privilegios, la gente adinerada era la que menos se apegaba a la ley. Entonces los jueces empezaron a ser corruptos, empezaron a dejarse influenciar por el dinero. Y llegó el tiempo en que el pueblo se hartó de ellos, dijo, ya no queremos más jueces. ¿Y qué fue lo que hacen? Bueno, van con papá Samuel, ¿verdad? ¿Por qué con Samuel? Samuel era la única persona en ese tiempo que tenía la autoridad de Dios para elegir o nombrar a un juez, a un rey, ¿ok? Samuel era la máxima autoridad dada por Dios. O sea que van con Samuel y le dicen, escucha lo que dice en 1 Samuel 8:5. Oye Samuel, pues tú ya estás viejito, ya estás envejeciendo, y tus hijos no andan en tus caminos, o sea, andan más desbalagados que nada. Dice, por tanto, constitúyenos ahora, o sea, no mañana. No queremos, Samuel, no queremos hacer elecciones, no queremos ir a la casilla a votar, no queremos que hagan propaganda, que los desfiles, no. Tú, Samuel, escógenos un rey. Escógenos un rey que nos juzgue como tienen quienes, todas las demás naciones. Fue la petición del pueblo de Dios. Empieza a moverse, a rodar la bolita hacia que el pueblo tuviera un rey. Entonces, el pueblo de Dios quería ser igual que los pueblos paganos, ser gobernados y guiados por un hombre y no por Dios. Debemos de tener cuidado, nosotros como cristianos, de no andar tras las cosas que el mundo tiene. Porque, y más que todo, sin discernir que lo que el mundo tiene, y que si yo me voy tras él, me puede alejar de los caminos de Dios, o puede interferir o dañar la relación que yo tengo con Dios, todo por querer lo que el mundo tiene. Nos enfocamos en tantas tonterías, en tantas cosas que son vanas para nosotros, que realmente no sirven de nada, que solamente en vez de bendición serían una carga para nuestra vida, pero como el mundo las tiene, entonces yo también las quiero tener. Es lo que hicieron ellos. Y esa decisión los alejó de los caminos de Dios y de estar bajo la gracia de Dios sobre todo. Entonces, al pedir un rey, fíjese que los israelitas no estaban desechando a Samuel. Samuel era el que dirigía, sino que estaban desechando a Dios como rey, como gobernador. O sea, el problema no era con Samuel, era con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Samuel? ¿Qué cree que hizo Samuel? ¿A dónde va usted cuando tiene problemas? ¿A dónde va usted cuando tiene una petición, cuando se encuentra en situaciones que se encuentra entre la espada y la pared? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros? Bueno, 1 Samuel 8:6 dice, Samuel oró a Jehová. Qué buena decisión tomó Samuel. No tomó el asunto por sus manos, no dijo, voy a actuar en mi propia prudencia y voy a hacer lo que yo quiera y no les voy a dar nada, al contrario, ahora yo me voy a poner más duro. No, dice, voy a orar a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para su pueblo? No lo que yo quiero para ellos. Así que es importante pues aprender que todo cristiano con fe es lo que debemos hacer ante situaciones difíciles. Primeramente, arrodillarnos ante Dios para que Dios nos dé la fuerza para ponernos de pie y enfrentar el problema. Versículo continúa diciendo, ¿qué fue la respuesta de Dios a Samuel? Le dijo, mira a Samuel, oye la voz del pueblo, o sea, escucha lo que te están diciendo, en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. El problema de ellos es conmigo, no es contigo. Y me han desechado, ¿para qué? Para que no reine sobre ellos. A continuación, Dios le va a decir a Samuel,
Dice, mira Sammy, reúne al pueblo y diles lo que les va a ocurrir si siguen de tercos y necios en querer un rey. ¿Qué les iba a ocurrir? Le dice, miren, si ustedes eligen un rey, perdón, ese rey les va a quitar a sus hijos y los va a poner de sirvientes en su casa. Va a mandar a sus hijos a construir armas y espadas para la guerra. O sea, básicamente sus hijos ya no van a ser suyos, van a ser del rey. Y eso no era todo. A sus hijas las van a poner de cocineras, de masajistas, básicamente van a trabajar para el rey. Imagínense, ¿usted diría eso? Sí, a eso, voy a perder todo, pues mis hijos que se vayan. Yo creo que no, ¿verdad? Y algo muy importante, dice Dios, dice, se me olvida algo muy importante. Diles al pueblo de Israel que cuando lo duro y lo tupido, cuando ya estén en lo más duro y lo tupido, cuando el agua ya está que les llegó al cuello, cuando vean todo lo que han perdido por tercos y por necios, y se acuerden de mí, y me busquen, y me imploren, y me oren, y esto y aquello, y me pidan ayuda, dice Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? 1 Samuel 8:18. Diles que no les voy a responder. Dios se le está advirtiendo lo que iba a ocurrir y cuál iba a ser su reacción. No porque Dios no los amara, sino que ellos tenían que pagar las consecuencias por su desobediencia. Aún así, el pueblo de Dios decidió tener un rey. ¿Por qué no le va a responder Dios? Mire, porque ser desobediente a Dios trae consecuencias a nuestra vida. Usted no puede ser desobediente a Dios y esperar de que Dios lo siga protegiendo, lo siga bendiciendo, le siga proveyendo todo. Es como cuando uno es desobediente para con los padres. Yo creo que nosotros los padres, ¿verdad? Debemos en ese aspecto decir, bueno, me estás desobedeciendo lo que te estoy pidiendo, en ese caso no te voy a dar lo que no tiene los mismos privilegios por desobediente. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel para volver a estar bajo la cobertura de Dios? Arrepentirse de todo lo que había hecho, arrepentirse y cambiar su camino. Porque hay mucha gente que nomás se arrepiente de palabras, pero sigue igual. No, arrepiéntate, Israel, y empieza a buscar los caminos de Dios. ¿Y qué pasó? Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, tampoco la de Dios. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, tercos, necios. 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Eso es lo que ellos pensaban. Ellos iban a ir adelante peleando las guerras del rey. Ya se los había dicho. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Eso es lo que quiere dárselos a 1 Samuel 8:22. Oye su voz y pon rey sobre ellos. Total, yo creo que Dios hizo como Pilato, ¿verdad? Por decir así, yo me lavo las manos. Estos tercos quieren un rey, ahí les va. Así entra a la historia de Israel un hombre llamado Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín, ¿okay? Y la palabra de Dios nos dice que Saúl era un varón. Ahí me identifico yo mucho con él. Creo que tenemos mucho parecido. A ver, ¿no, amiga? A ver si no me equivoqué. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba pasaba a cualquier pueblo. Nomás me faltó ser alto para parecerme a él. ¿Qué es lo que pasa? Llega Samuel y unge a Saúl como rey.
La gente estaba contenta. Imagínense todo el pueblo de Israel, bueno, la mayoría del pueblo de Israel, contentos porque tenían como rey a un galán de telenovela. A una persona hermosa que se veía bien ante las cámaras, que tenía buenas relaciones públicas. Ese era el rey. Pero no todos estaban contentos, ¿okay? Con Saúl. No todos les cayó bien la idea de que Saúl fuera su rey. Fíjense lo que dice 1 Samuel 10:27. Algunos perversos, o sea, malos, malandrines, es la palabra, algunos malos y malandrines dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este rey? Y le tuvieron por poco, o sea, básicamente lo ignoraron a Saúl. Pregunta: ¿qué esta gente no estaba pidiendo un rey? Danos un rey. Y ahora cuando Dios le está dando lo que ellos pidieron, ¿qué es lo que hacen? Pues de perdida estar agradecidos, no, empiezan a renegar. ¿Quién es este? Este ni sabe pelear. No sé si usted conoce a alguien así. Gente que pide por pedir sin saber lo que en realidad necesita. Gente que pide a alguien: quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y cuando lo tiene, en vez de estar agradecido, empieza a renegar, empieza a estar de mal humor, cambia la actitud de la persona, todo por eso que acaba de recibir. Así estaban ellos. Mire, cuando usted le pida algo a Dios, por ahí dice un dicho, ¿verdad? Ten cuidado con lo que pides, porque a veces Dios te lo va a conceder y te va a ir peor. Cuando usted le pida algo a Dios, primero pregúntese a usted mismo: ¿para qué quiero lo que pido? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito? ¿Cuál es mi verdadera motivación de tener lo que estoy pidiendo? O sea, que ¿es una necesidad o es simplemente un orgullo? ¿O quiero solamente presumir eso que estoy pidiendo? ¿Cuál es la verdadera motivación que hay detrás de usted de pedir lo que está pidiendo? ¿Es necesario o simplemente un capricho? Pregúntese si cuando usted tenga lo que está pidiendo va a ser de bendición o va a ser una carga para usted. Entonces, hay muchos que piden lo que no deberían porque no conocen en verdad lo que necesitan. O sea, ven lo que el mundo tiene, yo también lo quiero tener. Necesitamos tener cuidado en qué estamos, ahora sí, invirtiendo en nuestras finanzas, gastando nuestro tiempo. Le estoy orando a Dios por eso. Dice Dios: pues no te toca a ti, no es para ti. Y ahorita le voy a hablar un poquito más sobre eso. Ahora miren, al principio, cuando Saúl, antes de que fuera rey, antes de que Saúl fuera ungido como rey, Saúl era una persona, de nuevo me identifico mucho con él, modesta y humilde. ¿Verdad? Una vez que Samuel habló con Saúl, el primer encuentro que tuvo con Saúl, y le dijo: mira, Saúl, todo esto te va a dar Dios, toda esta grandeza te va a dar Dios a ti, son para ti. ¿Qué fue la respuesta de Saúl? ¿Qué fue lo que dijo? Pues ya me lo merecía, pues ya era hora, tanto sacrificio, tanta espera que tengo. Fíjese la respuesta de Saúl cuando Samuel le dijo lo que Dios tenía para él, o sea, lo que le iba a dar. ¿Qué fue lo que dijo primera? Dice: no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel, y mi familia, continúa, no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? En otras palabras: oye, Samuel, no me merezco lo que me estás ofreciendo. Además, Saúl era una persona tímida, ¿okay? Realmente tímida. Cuando el rey Samuel lo iba a presentar ante el pueblo de Israel, o sea, está todo el pueblo congregado y dice: ya les conseguí su rey, mandan llamar a Saúl. ¿Y dónde cree que estaba Saúl? Allá escondido tras unos baúles, ¿verdad? Tímido así: oiga, yo no quiero salir. Mandan por él y lo traen. O sea, era una persona tímida, era una persona de repente un corazón humilde. ¿Y qué pasó cuando el Espíritu de Dios llegó sobre Saúl? Miren, 1 Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le está diciendo Samuel a Saúl: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás ¿qué?
mudado en otro hombre. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl, realmente Dios lo transformó. Dios cambió a Saúl. Pero este cambio, quiero que entiendan algo importante. Este cambio fue un evento sobrenatural. Algo similar a lo que nos ha pasado a cada uno de nosotros cuando el Espíritu de Dios, en esta ocasión, el Espíritu de Dios solamente vino sobre él. Ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿ok? Mucha la diferencia. Entonces, este cambio fue un evento sobrenatural, pero no fue un cambio total. Le explico. El cambio en Saúl fue como el de muchas personas el día de hoy. Fue un cambio momentáneo, un cambio pasajero, un cambio mientras pasa la idea, ya fui a la iglesia y levanté la mano y oré y hice aquello, esto y aquello, y ya soy cristiano. Pues sí, nomás cambias en ese instante, pero más tardas en decirlo que en regresar a tu vieja vida, o sea, hacer las cosas de antes. Eso fue lo que le pasó a Saúl. La transformación fue momentánea, o sea, no fue perdurable. Por ejemplo, Saúl está a punto de entrar a la batalla con los filisteos. Y Samuel le había encargado que antes de hacer nada, antes de que entres a la batalla, tienes que esperar 7 días para que yo vaya y presente holocaustos a Dios. Bueno, Samuel se va, Saúl se queda con el pueblo en el campo de batalla y el pueblo le empieza a decir: oye Samuel, oye Saúl, el enemigo se está acercando, ya son bastantes, ¿qué vas a hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Y el pueblo empezó a presionar a Saúl para entrar en la batalla. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Presentó el holocausto a Dios, hizo la ofrenda a Dios sin esperar a Samuel. Mientras él estaba haciendo el sacrificio a Dios, llega Samuel y le dice: Saúl, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me obedeciste? Te dije que me esperaras, que yo iba a venir. ¿Por qué? Porque el hacer holocaustos, hacer ofrendas a Dios, no era solamente un sacerdote tenía la autoridad de hacerlo. Saúl no era un sacerdote, él era un rey. Él tomó por sus manos, por sus deseos, hacer algo que no le correspondía hacer. Muchas veces nosotros hacemos cosas buenas, pero que no nos corresponde hacer. Le he dicho muchas veces que a veces tenemos buenas intenciones de hacer algo, pero no estamos actuando ni bajo el tiempo de Dios, ni bajo la guianza de Dios, ni bajo la protección de Dios. O sea, lo vamos a hacer porque yo lo quiero hacer y punto. Pero aún para eso es necesario, hermano, cuando usted piensa hacer algo, pues es bueno lo que voy a hacer, yo creo que sí, me voy a ver bien si lo hago, voy a complacer a las personas. O sea, es bueno, la intención es buena, pero no es del Señor que usted lo haga o lo haga en ese momento. Siempre pida, haga lo que hizo Samuel, pida oración: Señor, guíame tú, ayúdame tú, si lo hago o no lo hago. Primero sienta paz en su corazón para hacer algo, aunque sea algo que usted sabe que no es malo, pero hay situaciones en que Dios dice: necesito que me esperes un poco más antes de iniciar lo que estás pensando. Entonces, después, esa fue la primera desobediencia de Saúl. Después, sin presentar señales de remordimiento, Saúl trató de engañar a Samuel. ¿Cómo lo hizo? Saúl fue a la guerra contra los amalecitas. Ahí van a la batalla, gana Saúl, pero Dios le había dicho que: mira Saúl, cuando llegues a la guerra no vas a dejar a nada con vida, vas a aniquilar o a matar a todas las personas, al rey y a sus animales, a sus bestias. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey de los amalecitas, se lo llevó como un trofeo y además apartó lo mejor del ganado para él y también se lo llevó. Dios le había dicho que tenía que acabar con todo y él tomó la tonta decisión de hacer lo que Dios no le había pedido. ¿Era bueno no matar a alguien? Quizás digan: pues era bueno, fue un acto de piedad. Dios le dijo que lo tenía que matar. Ahora, no estoy diciendo que usted vaya a matar a alguien, ¿verdad? Pero en ese contexto, él dijo: voy a traerme el ganado con la intención de hacerle ofrenda a Dios. Dios le había dicho que no, tenía que deshacerse de todo. Así que
Samuel trató de engañar a Saúl, a un representante de Dios, diciendo, no, pues yo no sé. ¿Y recuerda por qué lo hizo? Por temor al pueblo. ¿Ok? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a todo esto? Al primer rey de Israel. 1 Samuel 15:11. Dios dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Por desobediente. Me pesa ponerlo donde lo puse. ¿Ok? La desobediencia de Saúl y su falta de humildad llevaron al rechazo de Dios y a un final trágico a la vida de Saúl. Después Samuel le dice a Saúl las palabras que yo creo que Saúl jamás pensó escuchar. Samuel le dice, 1 Samuel 15:26, Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Básicamente, Saúl, hasta aquí llegaste. Por desobediente. 3 cositas que quiero que entiendan para terminar. Saúl empezó siendo rey como una persona humilde, una persona apegada a las cosas de Dios. La historia de Saúl es un recordatorio para cada uno de nosotros que la humildad es una virtud. ¿Okay? La humildad se puede perder. La humildad es algo que tenemos que cultivar y proteger. Una persona que es humilde en cuanto entra al poder, no sé si usted se ha dado cuenta en el trabajo, una persona que era humilde, que tenía buenas intenciones, buen corazón, de repente le dan un puesto y cambió la actitud de la persona. O sea, esa humildad la perdió con el poder. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Así que cuando usted siempre mantenga esa humildad, no importa dónde esté, con quién esté, siempre trate a todas las personas por igual. Nunca se fije en el título de la persona para determinar cómo lo voy a tratar. Todas las personas merecen su respeto. ¿Okay? La obediencia a Dios es fundamental. La obediencia a Dios no es una opción. En esto sí y en esto no. Es fundamental. Si usted realmente quiere agradar a Dios, y como aquellos reyes que agradaron a Dios en todo, entonces busque usted ser obediente a la palabra de Dios. No es una opción, es nuestra obligación ser obedientes a Dios. Y aparte ser ejemplo para nuestros hijos. El orgullo, número 3, el orgullo le llevó a tomar decisiones equivocadas y rechazar la guía de Dios. Por orgulloso. Por orgullo o temor, podríamos decir, Saúl hizo el holocausto cuando no lo debería hacer. Por orgullo decir aquí, si hizo lo que yo dije, fue y no mató al rey de los amalecitas y se quedó con el ganado, desobedeciendo la palabra de Dios. Mira, algo muy importante ya que no termino, que me faltó mencionarles. Cuando Saúl, él estaba en su casa, imagínate, un jovencito, estaba en su casa. El papá de Saúl se le habían perdido los animalitos y le dijo: Saúl, pues ve a buscarme a los animalitos que se perdieron. Cuando Saúl salió de su casa, él iba con la intención de buscar los animalitos. O sea, no iba con la intención de decir: pues voy a salir de la casa con la intención de hacerme rey. En el transcurso de todo eso, por su obediencia, él se topó con Samuel y Samuel lo ungió como rey. Salió como una persona buscando animalitos y regresó a casa ya ungido como rey. Hay ocasiones que nosotros buscamos algo. ¿Cómo le hacer a ver si me explico? Saúl no salió diciendo: yo quiero ser rey y voy a buscar a que me... Porque el pueblo sabía que el pueblo quería rey. Pues yo soy el rey. Sino que Dios le dio lo que él lo estaba buscando. Muchas veces, de nuevo, podemos nosotros proclamar y pregonar lo que queremos. Yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a tener esto. Y lo dices a medio mundo y terminas no teniéndolo. Y terminas humillado, terminas rechazado, terminas hasta te sientes derrotado porque pregonaste algo que no se hizo. Es mejor y más bonito cuando sales de una manera humilde
Dios te bendice y la gente ve lo que Dios ha hecho en ti. En vez de salir, yo voy a ir por esto, porque puedo, porque quiero, porque estudié, porque tengo diplomas. No. Porque no depende de lo que tengas, sino de lo que Dios tiene para ti. Recuerden, la semana pasada les dije que si no es para ustedes, Dios, por más que luches, Dios no te lo va a dar. Si no tiene tu nombre, aunque te lo cambies, no te toca a ti. Así que esa fue la vida de Saúl. La semana que entra vamos a ver cómo entra a la historia el nuevo rey, el sucesor. ¿Quién es quién? David. Vamos a ver qué fue lo que pasó con David. Hubo intercambio de palabras y de pleitos entre David y David y Saúl, y cómo David quedó como rey, el segundo rey de Israel, uno de los pocos que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Recuerden que la nación de Israel a este tiempo todavía no se divide, todavía solamente son uno, ¿okay? Vamos a esperar a ver cómo nos va guiando la historia. Pero bueno, esta es la introducción a la historia de los reyes. Espero que hayamos aprendido, conocido algo nuevo de ellos, ¿verdad? Y sobre todo proteger nuestro corazón de no caer en la arrogancia, no ser arrogantes por las cosas que Dios nos da. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra. Te pido